Embajadas y embajadores. Programa mixto, informativo, educativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional Independiente certificado número 2025. Francia, oficialmente República Francesa, es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la República semipresidencialista. Su territorio, que incluye regiones de ultramar, se extiende sobre una superficie total de 643.801 kilómetros cuadrados. En 2015 el país contaba con 66,3 millones de habitantes, 64,2 en la Francia metropolitana y 2,1 en los territorios de ultramar. Francia es la sexta economía mundial con una muy elevada difusión cultural en el contexto internacional. Es miembro del G8 de la zona euro y alberga a muchas de las más importantes empresas multinacionales, líderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, además de que es el primer destino turístico mundial, con 83 millones de visitantes extranjeros por año. Francia, donde se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas y uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Durante el siglo XIX, el país fue una potencia colonial y durante mucho tiempo el idioma francés fue la principal lengua de la diplomacia. Aún hoy es una de las lenguas con mayor proyección y la cultura y la civilización francesa forman el nexo de la unión de los países de la francofonía. Además, el país era miembro de la disuelta Unión Latina. Para embajadas y embajadores es un honor y un agrado conversar con el nuevo embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal. Viene de ejercer cargos muy importantes en Francia, sobre todo vocero del gobierno francés. Conoce muy bien América Latina, habla muy bien español, como podrán ver. Y por supuesto, la primera pregunta es cómo se preparan para una fiesta nacional un año más acá en Venezuela. Pues para mí será la primera vez que voy a celebrar y presidir la ceremonia del 14 de julio en Caracas. Llegué a Caracas el 18 de junio, o sea, hace solo 15 días que estoy aquí trabajando y voy a reunir a la comunidad francesa y a todos nuestros amigos venezolanos aquí en Caracas y en el resto del país, si quieren acudir a la residencia de Francia, con 3 palabras sencillas pero fuertes que están en el corazón de la República Francesa desde hace ya más de 200 años. Libertad, igualdad, fraternidad. Son los principios básicos de nuestra República, son principios universales y los compartimos con los venezolanos. Este será mi mensaje este 14 de julio, fraternidad con el pueblo venezolano y voluntad de dinamizar y de desarrollar la relación bilateral entre nuestros dos países. La historia nos une mucho. Simón Bolívar y el propio Francisco de Miranda tienen mucho que ver con la relación Francia y Venezuela, ¿no? Efectivamente, son héroes de la historia de Venezuela, por supuesto, son padres fundadores de la nación venezolana, pero fueron también actores de la historia de Francia. El nombre de Miranda está en el Arco de Triunfo en Francia y hay estatuas de Bolívar y calles de Bolívar casi en todo el país en Francia. Hay una estatua de Bolívar en París. Para nosotros, Simón Bolívar representa muchísimo para América Latina, pero también para nuestra historia. Estuvo en París en momentos clave de nuestra historia y fue siempre un gran amigo de nuestro país, de nuestra nación, y nos ha aportado mucho en sus reflexiones, en sus escritos, y él también se inspiró de las luces francesas y de la filosofía francesa. Así que nuestra historia está vinculada desde hace siglos. Además, la Constitución francesa, la Declaración de Derechos Humanos, todo esto impregnó al constitucionalismo latinoamericano y, por supuesto, a Venezuela.
Sí, hay una relación estrecha entre nuestros principios básicos que se crearon, se forjaron, yo diría casi en el mismo tiempo y se influenciaron los unos y los otros. Así que yo diría el destino de nuestras naciones se ha construido de forma paralela y nuestros principios básicos son idénticos o digamos son muy próximos los unos con los otros. El interés de Francia en América Latina en general y sobre todo con el papel que tiene tanto en el Consejo de Seguridad como en las Naciones Unidas. Sí, yo diría que hay 5 principios básicos a nuestra diplomacia que son universales, pero que se aplican en la relación con América Latina. El primero es la paz y la seguridad, que son claves para la estabilidad del mundo y de la comunidad internacional. El segundo principio, la segunda prioridad es la protección del planeta. Ustedes saben que se firmó en París el primer acuerdo universal de reducción de gases a efectos invernadero, la lucha contra el cambio climático. Así que la protección del planeta es una cosa clave en nuestra diplomacia. El tercer principio es el crecimiento económico, que debe de ser repartido lo mejor en el planeta y de forma más equitativa. Tercer principio, el crecimiento económico. El cuarto principio es la construcción europea. Europa fue un continente de guerras, de 2 guerras mundiales. Cumple este año 100 años de la Primera Guerra Mundial y estará el presidente de Estados Unidos en el 14 de julio en París porque Estados Unidos apoyó a Francia para acabar con la Primera Guerra Mundial. Entonces la construcción europea es clave para nosotros porque llevamos más de 60 años en paz, en particular con Alemania, que fue el país con el que hicimos más guerra y guerras mundiales con consecuencias dramáticas para nuestros pueblos. Y el último principio de nuestra diplomacia es la cultura y la francofonía. La cultura porque necesitamos un diálogo de civilización, una comprensión mejor entre los pueblos. Y la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y la Ciencia, tiene sede en París. Y para nosotros es un honor y es importante desarrollar en nuestra diplomacia una diplomacia cultural, de aproximación con los pueblos, de intercambios universitarios y juveniles. Por eso, el primer acta al que participé en Caracas fue la fiesta de la música en la sede del Sistema, que es una institución única en el mundo que Francia apoya, y asistí a un concierto de jóvenes venezolanos que me emocionó muchísimo aquí en Caracas casi 3 días después de mi llegada en Caracas. También asistí a una clase de francés en un liceo bolivariano de La Guaira, en las afueras de Caracas, y vi a 30 niños y les entregué un certificado de aprendizaje del francés, un programa promovido por la Embajada de Francia aquí en Venezuela y que beneficia a 500 niños en todo Venezuela. Pero asistí en un liceo, el Liceo Lorenzo González de La Guaira, a una sesión de francés y los niños venezolanos hicieron un espectáculo en francés. Me emocioné muchísimo y tuve la ocasión de saludar y apoyar a la Asociación Venezolana de Enseñanza del Francés. Así que la cultura, la enseñanza, los intercambios universitarios son para nuestra diplomacia una prioridad y aquí en Venezuela lo dinamizamos y enfocamos mucho sobre esta dimensión. Seguimos conversando con el embajador Romain Nadal de Francia en Venezuela y conversaremos más adelante sobre el papel de Francia. Es miembro del Consejo de Seguridad, un factor muy importante ahora con la elección del presidente Emmanuel Macron en la unificación europea y su papel, como él decía, para la paz y la seguridad internacional. Ya regresamos.